¿Cómo están, colegas, amigos? Buenas tardes. Buenas tardes tengan todos. Mucho gusto volverme a conectar con ustedes. Para los que es primera vez, bienvenidos. Les agradezco el tiempo que van a dedicar esta tarde para que platiquemos un poco acerca de los filtros activos. Vamos a dar inicio, amigos. Solamente, como ya saben, les voy a pedir que controlen su audio para evitar interferencias en el momento que estamos transmitiendo. Y vamos a dar oportunidad al final de hacer las preguntas pertinentes. Vamos a darle un buen tiempo a las preguntas. Bueno, Voy a compartir pantalla. Muy bien, correcto. Pues como les estaba yo diciendo hace un momento, hemos preparado esta presentación que hemos denominado tecnologías de filtros activos en la corrección de los fenómenos eléctricos. Este tema es muy de actualidad, bastante diría yo. Sin embargo, los filtros activos no es un equipo que podamos considerar nuevo o que tenga apenas 3 o 4 años. Los filtros activos surgieron ya hace muchos años, quizás vamos para 2 décadas. Sin embargo, se ha ido perfeccionando todo lo que tiene que ver con la electrónica de potencia y hoy en día hay bastantes fabricantes muy competitivos en cuanto a tecnología y en este caso nosotros tenemos la distribución y hacemos sinergia con la empresa alemana MR. Bueno, como ya nos conocen, nuestra empresa es Fervisa Ingeniería. Tenemos la unidad de negocio Barmex, que es la que se dedica a ensamblar bancos de capacitores y filtros de armónicas. Y bueno, dentro de nuestro catálogo de productos y servicios, nos hacía falta el filtro activo. Desde el año 2020, casi iniciando la pandemia, tuvimos un contacto con la empresa alemana MR y desde entonces somos distribuidores. Vamos a platicar y a introducirnos al tema, primeramente viendo la cuestión de lo que son los disturbios y lo que tienen que ver con la calidad de la energía, ¿verdad? Bueno, sabemos que la calidad y la eficiencia del suministro de las redes eléctricas tienen que ver mucho con la cuestión de los disturbios y la cantidad de fenómenos que afectan a nuestro sistema eléctrico, ya sea a nuestros equipos, maquinaria, etcétera. Y esto pues va en detrimento de la producción, costos, etcétera. Y también ahora la normativa oficial a nivel nacional también nos limita a no ser generadores de disturbios, porque si bien es cierto, los disturbios pueden venir del exterior, como puede ser el distribuidor en este caso, vamos a llamarle Comisión Federal o quien nos dé la distribución eléctrica, pero también sabemos que la mayoría de los disturbios se producen por los mismos usuarios, por las cargas, por los fallos que pueden haber en el sistema eléctrico local y todos estos disturbios, como estamos en una red interconectada, todos estos disturbios nos afectan primeramente a nosotros mismos, los que los producimos, y también provocan problemas en los circuitos vecinos donde estamos compartiendo la red eléctrica. Bueno, ¿qué fenómenos eléctricos afectan la buena calidad de la energía en un sistema eléctrico? Como ya sabemos todos, por ahí podemos empezar con el factor de potencia, que en el caso de como lo miden y nos lo cobran en la tarifa de Comisión Federal, es el coseno de phi. El coseno de phi es la relación que puede existir entre los kilowatts y los kVAs, ¿verdad? También otro fenómeno que nos afecta bastante en la red eléctrica son los armónicos.
corrientes armónicas, voltajes armónicos, que le llamamos disturbios de tipo distorsión de corriente armónica o disturbios de distorsión de tensión armónica. Por ahí ya salió también otro disturbio que, aunque ya lo conocíamos, no le dábamos mucha importancia. Sin embargo, el código de red ya lo ha clasificado desde hace un tiempo, desde la primera versión. Ahora se ha perfeccionado la forma de calcularlo o de poner su porcentaje de limitación, y es el desbalance de corriente y desbalance de tensión, ¿sí? También es un fenómeno que afecta la calidad de la energía. Por supuesto, las famosas caídas de tensión, que en inglés las conocemos como sags, ¿sí? Estos son los fenómenos más ocurrentes en un sistema eléctrico y bueno, siempre que entra o sale una carga mediana, grande, ¿sí? Podemos tener una caída de tensión, ya sea momentánea o de larga duración. También tenemos dentro de los disturbios lo contrario a la caída de tensión, que son los swell, de elevación de tensión o sobretensiones. También pueden ser temporales, momentáneas o inclusive permanentes. Estas elevaciones de tensión que pueden ocurrir como sobretensiones también pueden llegar a dañar equipo eléctrico, equipo electrónico sensible, y a diferencia de las caídas de tensión, la elevación de tensión, elevación de voltaje o sobretensión, estas sí llegan a perjudicar la vida útil de los equipos y tarjetas electrónicas. También tenemos otros tipos de disturbios, los notch o noches, que se producen por conmutación, sobre todo en inversores, todo lo que tenga un convertidor eh, nos puede generar este tipo de disturbios que para quizás la propia máquina no es un problema, pero si en ese circuito tenemos conectados otros equipos, sí pueden ocasionar problemas que vean afectado su funcionamiento. Los parpadeos es otro tipo de disturbio, lo conocemos como flicker. El parpadeo ahorita lo vamos a ver, son cambios en la tensión, en el voltaje, pero muy rápidos que hace muchos años cuando usábamos iluminación incandescente, era muy perceptible por el ojo humano estos cambios rápidos. Por eso es que se quedó como el símbolo un foco incandescente, porque fue calculado basándose en el efecto lumínico sobre el ojo humano. También tenemos sobrecargas en el neutro. Esto puede ser provocado por desbalance, puede ser provocado por el tercer armónico en un sistema eléctrico donde haya cargas no lineales monofásicas de tercer orden. También pueden ocurrir calentamientos en los transformadores. Sobretensiones, pero del tipo transitorio, que coloquialmente las conocemos como picos de voltaje. Estas son sobretensiones que ocurren a alta frecuencia en milisegundos y de muy alta amplitud, que pueden dañar el aislamiento de cualquier tarjeta electrónica, inclusive pueden dañar el aislamiento de un equipo eléctrico hasta un transformador. Las interrupciones de tensión, esto es cuando de plano se nos cae la energía abajo del 20% y puede durar varios segundos o minutos o también algunas horas, ¿verdad? Estas interrupciones pueden ocurrir por un fallo en el sistema eléctrico de distribución, o si es local porque se disparó el interruptor principal de la planta o el sistema eléctrico del local donde se haya presentado la falla. Correcto. Y bueno, todo esto nos da una gestión energética, control de demanda, etcétera. Bueno, con todo esto que estamos platicando de darle un repaso a los disturbios, me gustaría mencionarles qué es lo que nos relaciona este tipo de disturbios con el código de red actual. Bueno,
es un recordatorio. Ya sabemos que el código de red salió en su primera versión por ahí del 2016, tuvo su revisión a finales del 2021 y en esta última revisión tenemos clasificado tres grandes disturbios que toca el código de red y que están eh, documentados y tienen sus parámetros de limitación. Uno de ellos, en la sección 2.8D, toca el tema de la distorsión armónica, ¿sí? El 2.8E toca fluctuaciones de tensión, llamadas flicker, y en el 2.8F toca lo que es el desbalance de tensión y de corriente, ¿sí? Entonces, prácticamente son los tres disturbios y nos faltaría solamente agregar eh, si lo podemos clasificar como un fenómeno eléctrico, quizás no como disturbio, pero un fenómeno eléctrico es el factor de potencia, que también está normalizado en este código de red, ¿correcto? Sí recordarán ustedes que nuestro código de red, en la parte final que corresponde a los centros de carga, que es todo aquel usuario que hace uso de la energía eléctrica para un proceso interno de transformación, ¿sí? Esa parte del código de red fija las reglas y los límites, los cuales se compromete al usuario, al centro de carga, a no pasar de sus límites para evitar la contaminación de la red eléctrica ya a nivel distribución, ¿correcto? Y también a nivel transmisión. Tenemos usuarios de media tensión y alta tensión. A esos prácticamente les aplica todos los requerimientos de código de red. En media tensión, por ahí nada más hay una clasificación o subclasificación que es a partir de 1 megawatt de demanda, ¿verdad? Pero prácticamente a todos los usuarios de alta y media tensión nos aplican estos temas de cumplimiento del código de red bajo estos temas de los disturbios. Distorsión armónica, flicker, desbalance de tensión y de corriente y factor de potencia. Y hablando precisamente del tema de desbalance de corriente, pues yo quisiera compartirles brevemente para que no nos vayamos con la duda o una equivocada definición. Tenemos que en un sistema eléctrico se clasifica como desbalanceado o se considera como desbalanceado cuando los módulos de la componente fundamental de las corrientes del sistema no son iguales. Y también cuando los ángulos, puede ser que los ángulos de desfase entre las corrientes de las mismas tampoco son iguales. También se le conoce en inglés factor, current imbalance factor, current imbalance factor, factor de asimetría de corriente, factor de desequilibrio de corriente. Cabe mencionar, para que tengamos presente, que la mayoría de nosotros cuando escuchamos hablar del sistema de desbalance de corriente, eh, prácticamente trasladamos nuestra atención a las corrientes por el neutro, pero quisiera aclarar que no necesariamente el desbalance de corriente al cual se refiere el código de red tenga que ver con el desbalance de las corrientes por el neutro, sino al contrario, el código de red maneja en primera instancia lo que es el desbalance de frecuencia negativa. Entonces, esto tiene que ver prácticamente con el desbalance entre dos fases y no tanto entre fase y neutro. Cuando nosotros tenemos un sistema estrella en el secundario con neutro disponible porque alimentamos cargas monofásicas, de alguna manera ese conductor neutro que su función principal es eh, traer de regreso las corrientes monofásicas al X0 del transformador, en ese conductor neutro que llevamos a las cargas monofásicas es el que de alguna manera nos balancea el circuito monofásico. Por supuesto que nos conviene que las fases estén más o menos balanceadas para evitar el sobrecalentamiento de una más que otras,
pero tenemos el retorno por el neutro, si está bien calculado, como una compensación de un desbalance entre las tres fases. Pero cuando el caso es cuando tenemos circuitos fase-fase y de alguna manera están desbalanceados con respecto a una tercera fase, ahí se producen corrientes de secuencia negativa. Esas desbalances de secuencia negativa prácticamente son vistas hacia el lado de la delta del transformador y por ende se ven o fluyen hacia lo que es el sistema de distribución eléctrica general de la red eléctrica. Es cuando tenemos entonces problemas ya no solamente de desbalance de corriente, sino que también afecta lo que son los desbalances de tensión, ¿sí? Es por eso que es importante y hace énfasis el código de red que no inyectemos corrientes desbalanceadas a nivel de distribución en las acometidas para evitar que ya en suma el total de las corrientes desbalanceadas por fase nos afecten en las tensiones de alimentación, por lo cual están conectados otros usuarios y se pueden ver afectados, ¿correcto? También lo que es el desfasamiento angular también es un problema. Esto tiene que ver más orientado a la corrección de factor de potencia por fase. Y bueno, esto se puede dar también por cargas monofásicas fase-fase o inclusive nos hemos visto que en algunos equipos de compensación de reactiva, como son bancos de capacitores, que pueden estar degradados y en una de las fases o dos de las fases entregan corriente reactiva distinta a la otra fase. Entonces, aquí podemos también tener un desfasamiento angular por una degradación de los bancos de capacitores. Bueno, en relación al factor de potencia, eh, aquí les presento algo muy sencillo, nada más es recordatorio, donde tenemos el famoso triángulo de potencias y vamos a tener la potencia activa, que es el vector rojo, llamados como kilowatts, ¿verdad? Y vamos a tener una potencia reactiva inductiva, que es el vector naranja. Esto es un comportamiento muy natural de todos los sistemas eléctricos que tienen que producir un campo electromagnético, como son de manera sencilla, es un motor de inducción, ¿verdad? Un transformador, todo lo que tenga un embobinado conectado a una red de corriente alterna va a producir potencia reactiva, ¿sí? Bueno, entonces vamos también a tener una resultante de estos dos vectores, que son los kilowatts y los kVARs, los cuales nosotros le llamamos potencia total o potencia aparente, que son los kVAs, ¿sí? Conforme estos kVAs o los kVARs van incrementándose, los kVAs también van incrementándose, haciendo que un ángulo original vaya abriéndose y pasando a ser más grande conforme los kVARs van creciendo. ¿Ok? Bueno, este tema en el código de red ya viene topado, ya viene limitado, inclusive también en la tarifa de Comisión Federal ya hemos visto que en los casos de media tensión y alta tensión ya pasaron como factor de potencia mínimo límite arriba de 0.95, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que ya el código de red no te permite tener eh, tanta corriente reactiva inyectando a la red y te exige que tengas un factor de potencia mínimo de 0.95 o 95%, como lo quieran ver ustedes, y que no supere la unidad. O sea, ni tan reactivo inductivo, ni tan reactivo capacitivo. Esto el 95% del tiempo del periodo del mes de medición, ¿correcto? Bueno, ¿qué hemos hecho? Pues bueno, pues el método más básico y sencillo
es inyectar reactiva opuesta a la inductiva, que son los bancos de capacitores, un equipo parecido a un banco de capacitor que ahora también se corrige con filtros de rechazo o bancos de capacitores con reactores de rechazo, ¿verdad? Para inyectar un vector opuesto a la potencia reactiva inductiva que vaya disminuyendo el vector naranja y con esto nos da lugar a que los KVAs van a disminuir. Esto en suma nos produce un ahorro también de energía y por supuesto que nos permite también tener un beneficio tarifario cuando el que nos vende la energía es Comisión Federal de Electricidad y por supuesto estar dentro de los límites que marca del código de red. Y acuérdense que el código de red es una ley en la cual si no se cumple esa ley, vienen algunas penalizaciones y algunas son muy grandes que pues valdría la pena considerar si ustedes conocen algún cliente que no esté cumpliendo actualmente con el código de red. Hay que tener cuidado porque ya pronto por ahí empezarán las inspecciones por parte de la Secretaría de Energía y van a ser penalizados estos usuarios que no cumplan con el factor de potencia. Bueno, y las corrientes armónicas, les puedo decir brevemente que son señales periódicas de ondas senoidales que pueden ser de voltaje y corriente con fase y amplitud a una frecuencia múltiplo de la frecuencia fundamental, en este caso aquí en México de 60 Hz, producidas por cargas que llamamos no lineales. Todo aquella que tenga un convertidor electrónico genera cargas no lineales cuando consumen potencia, ¿sí? En la figura podemos ver un ejemplo de la descomposición de armónica, ¿sí? Por la serie de Fourier que nos permite considerar la, una onda fundamental que la hemos llamado fundamental porque va a ser la 1, que es limpia, 60 Hz, tal como la genera Comisión Federal de Electricidad, pero cuando nosotros como usuarios tenemos convertidores electrónicos para pues hacer más productiva todo lo que son el funcionamiento de nuestras cargas, en ese momento podemos empezar a generar armónicas, ya sea de tercer orden, que quiere decir, en este caso, que son 180 Hz, o de quinto orden, que son 300 Hz, de séptimo orden, 420 Hz, de onceavo, 660 Hz, y así sucesivamente se pueden ir incrementando hasta la número 51, que es más o menos donde ya te limita el código de... ¿Sí? Bueno, ahora, todo esto de las señales armónicas o múltiplos de la corriente fundamental, ¿cómo juegan o qué papel juegan dentro de un sistema eléctrico? Bueno, como les estaba yo comentando, gracias a los convertidores electrónicos, nosotros podemos tener un control más fino de los procesos, ya sea en un equipo de aire acondicionado, ya sea en un proceso de control de velocidad, como son los drives, los inversores de frecuencia, ¿verdad? Todos estos nos permiten tener un proceso más fino y más productivo a la hora de economizar el uso de la energía. Pero por naturaleza, todos estos convertidores distorsionan la forma de onda de corriente, dando lugar a estas armónicas que les acabo de mencionar, que si vamos y las pudiéramos sumar, la fundamental más la tercera más la quinta, tal como vemos aquí en colores, si las pudiéramos sumar en amplitud y en fase, fíjense cuál sería el resultado que tendríamos. Justamente esta que vemos del lado derecho, ¿sí? Esta del lado derecho es una onda de distorsión de corriente o onda de corriente distorsionada, que es la sumatoria de lo que nos daría si pudiéramos sumar cada uno de los puntos instantáneos de las ondas armónicas que vemos aquí del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué son las corrientes armónicas? Pues bueno, es la mezcla o la sumatoria
de todas las corrientes que componen una onda resultante distorsionada. ¿Y quién distorsiona la corriente? Precisamente el convertidor de nuestra carga electrónica o carga no lineal. Bueno, y por último quiero compartirles en cuanto a los disturbios, el famoso flicker o parpadeo. Este flicker se debe a un cambio muy rápido de la carga que produce una caída de tensión a través de la impedancia del sistema eléctrico, que a su vez provoca variaciones en la tensión aplicada a los aparatos de iluminación. Entre las cargas industriales que causan flicker, los más severos pueden ser motores de inducción muy grandes, hornos de arco eléctrico y máquinas de soldar. Aquí vemos una gráfica donde vemos el ejemplo de la potencia reactiva, el cambio muy rápido en la potencia reactiva, que esto lo pueden generar grandes hornos eléctricos, máquinas de soldar o conjuntos de máquinas de soldar. Este cambio tan rápido y tan grande de la potencia reactiva nos mueve en el sistema eléctrico el voltaje también de manera muy rápida. La delta del cambio es muy, muy rápida. Ok, con todo esto, ¿qué soluciones estamos viendo hoy en día para los fenómenos eléctricos, llámense armónicos, llámense flicker, llámense desbalance de corriente? Bueno, empezamos nosotros con el factor de potencia en presencia de armónicos y estamos utilizando filtros pasivos de armónicos. Armónicos pasivos es, digamos, un banco de capacitores sobredimensionado que está conectado en serie con un reactor sintonizado a cierta armónica, o si lo quieren ver de otra manera, desintonizado para evitar que esas armónicas generen resonancia. Ahora, nosotros, ustedes saben, tenemos nuestros catálogo de productos y somos ensambladores de este tipo de filtros pasivos. Pero si hiciéramos la analogía como una herramienta, pues sería un simple cubierto, un cuchillo, como lo ven aquí, y es para filtrados de armónicas, ya sea de forma individual, si lo queremos de absorción, o rechazo, si queremos evitar la resonancia armónica. Pero podemos ir pasando ahora a los filtros activos. Hoy en día, como les comentaba en el mercado, hay una gama muy amplia de opciones, de marcas, que nos pueden ayudar para el filtrado de las armónicas. ¿Por qué razón? Porque los filtros pasivos, sí, son muy buenos para la cuestión de rechazar cierto nivel de armónica, pero cuando queremos fabricar un filtro pasivo para filtrar en particular una armónica, por ejemplo, de quinto orden, necesitamos ser muy finos en el diseño de ese filtro pasivo y necesitamos conocer muy bien el tipo de espectro y el tamaño de la carga que vamos a filtrar. ¿Por qué? Porque el filtro pasivo, si no está bien diseñado, puede sufrir sobrecalentamientos y a la larga se puede ir degradando los aislamientos de los reactores. Sin embargo, un filtro de pasivo de rechazo, su objetivo principal es corregir el factor de potencia y evitar a toda costa que los armónicos resuenen en el sistema eléctrico y que además también no se vayan por el capacitor. Por eso le decimos coloquialmente de rechazo, porque dejan fluir los armónicos hacia la red eléctrica. Solamente un porcentaje muy bajo es el que se puede ir a través del propio filtro, pero su función principal, repito, es corregir el factor de potencia, evitando la amplificación de corrientes armónicas. Pero ahora en el mercado entran los filtros activos. Como ven aquí en esta imagen, pues ya no es un simple cubierto, un simple cuchillo, ahora ya es una tipo navajita que podemos tener diferentes opciones, como es filtrar armónicos, compensar el factor de potencia y también balancear las corrientes de carga, ¿sí? Y no solamente me refiero a las corrientes de desbalance monofásicas, sino que más allá también pueden hacer el balanceo entre fases, ¿correcto?
que es lo que nos ayuda bastante a cumplir con el desbalance de corriente de secuencia negativa, que es el que nos exige el código de red. Bueno, de esta herramienta que ven ustedes aquí, ¿verdad? Que es un sacacorchos de vino, es un destapador de sodas y por acá hay una navajita pequeña. Bueno, esto es una analogía de lo que te puede dar un filtro activo en el mercado hoy en día, de los, vamos a llamarles, de los que son competitivos en precio, pero pues no te van a dar más allá de lo que su costo representa en el mercado. ¿Correcto? Bueno, ahora pasamos a otro nivel de filtro activo, ¿sí? Esto lo hemos llamado un todo en uno, una solución total de armónicos y de disturbios, ¿sí? En el caso nuestro, por supuesto, me estoy adornando aquí, nosotros manejamos el filtro MR, el modelo Gridcon ACF, es nivel industrial completamente heavy, es bastante robusto y este nos ayuda, aparte de corregir el factor potencia, aparte del balanceo de carga, ya sea de secuencia negativa o de secuencia positiva, ¿sí? Por supuesto, también a mitigar corrientes armónicas, ¿sí? También nos puede ayudar a reducir el parpadeo de tensión, el flicker, cuando se presente en el sistema eléctrico. También nos ayuda a bajar, fíjense, esto es importante porque no todos los filtros activos lo tienen, nos ayuda a bajar la distorsión de contenido armónico en el voltaje. Si yo tengo un sistema eléctrico de distribución donde apenas cuando voy a iniciar mi carga o voy a arrancar mis cargas, si en ese momento ustedes miden que ya tienen una distorsión de voltaje muy alta, no es porque tú la estás produciendo, sino es porque ya te la está entregando el sistema eléctrico de distribución en ese punto de esa manera. Pues, ¿qué hacemos? Bueno, con un filtro activo de nuestra marca podemos mitigar la distorsión de voltaje presente en la red eléctrica y de esa manera nuestros equipos pueden funcionar más adecuadamente sin tener tanta interferencia, ¿sí? También las configuraciones que tú puedas sacarle al controlador son importantes. En este caso, podemos programar el controlador para que me atenúe las distorsiones, ya sea de corriente o de voltaje, hasta cierto nivel para cumplimiento de normas. En este caso, pudiera ser para el cumplimiento del código de red. Y también podemos filtrar los superarmónicos, los interarmónicos, como le conocemos también por aquí, ¿sí? Entonces, todas estas cualidades nos hacen que tengamos una herramienta más poderosa, ¿verdad? Más fuerte, más robusta, y en este caso la puede ofrecer nuestro aliado MR con el modelo Gridcon ACF. Bueno, el funcionamiento de un filtro activo, ¿en qué consiste? Pues miren, es algo muy sencillo de explicar, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un sistema eléctrico como el que se muestra aquí en la figura, ¿sí? Donde está representada la red eléctrica llamada grid, ¿sí? En la parte de la acometida, que es la distribución, en este caso vamos a llamarle CFE, ¿sí? O que ustedes quieran, Iberdrola, como ustedes quieran llamarla, al final es la red eléctrica nacional, ¿verdad? Donde tenemos un transformador que representa el transformador de nuestra planta o de nuestras instalaciones, ¿sí? En este secundario de este transformador están conectadas nuestras cargas, representadas en este caso tal vez por cargas no lineales, que están generando distorsión de la corriente armónica, como vemos del lado izquierdo, en estas ondas distorsionadas de corriente, llamadas cargas de corriente. Entonces, estas señales que genera nuestro convertidor de las cargas no lineales, si no las detuviéramos, si no las mitigáramos, ellas viajarían o fluirían directamente a través del transformador, generando pérdidas en los cables, en el transformador, y van a fluir hacia la red eléctrica, hacia el grid. Entonces, en este caso, allá arriba
dependiendo el tamaño del usuario, ya te están midiendo Comisión Federal, ya te están monitoreando la calidad de la energía y en un momento dado, si tú eres un generador de distorsión de corriente armónica muy alta, que rebase los límites que dice el código de red, entonces te va a llegar por ahí un aviso, ¿verdad? Que no estás cumpliendo con el límite permitido y pues tendrás que hacer algo al respecto para mitigar esta distorsión, si no te puedes ser acreedor a una multa muy alta. ¿Ok? Bueno, ahora surgen los filtros activos. En este caso tenemos esta figura que le llamamos GridCon ACF, que nosotros podemos estar monitoreando la red eléctrica para que nuestro equipo, el filtro activo, básicamente lo que va a hacer, va a inyectar una corriente armónica en amplitud, pero con ángulo de desfasamiento para que pueda esa misma señal de corriente armónica inversa pueda cancelar la que está generando la carga no lineal de nuestra instalación. El resultado que podemos ver es que la distorsión de corriente armónica, como podemos ver en la parte superior derecha, que genera la carga no lineal, cuando entra el filtro activo, prácticamente cancela esa amplitud de corriente armónica, pero con un ángulo desfasado, ¿sí? Que limpia la distorsión de corriente armónica y en este caso ya estaríamos cumpliendo con el código de red, ¿verdad? Entonces, primer punto, el filtro activo lo hemos identificado mayormente para la mitigación y cancelación de corrientes armónicas. Muy bien. Bueno, una definición muy sencilla. El filtro activo es un equipo mitigador esencialmente de corrientes armónicas en la red eléctrica que se conectan generalmente en paralelo entre la impedancia del sistema y la carga no lineal. ¿Correcto? Gracias a los avances de la electrónica de potencia, como les comenté hace un momento, un filtro activo está formado por una fuente de corriente, ya sea de corriente o de tensión controlable, que se conecta directamente o a través de un transformador al sistema de potencia. El filtro activo se basa en un control de lazo cerrado de un convertidor electrónico de potencia, llamamos inversor, generalmente son IGBTs, que inyectan en el sistema una corriente o tensión lo más fiable posible a una referencia dada. Esta corriente o tensión mantienen activamente la corriente que circula por la fuente libre de armónicos. En general existen dos tipos de convertidores operando en modo inversor. Inversor por fuente de corriente, llamado CSI, o el inversor fuente de tensión, llamado VSI. Con estos dispositivos es posible inyectar armónicos de una manera especial, contrafase, logrando que la frecuencia de la señal de corriente que suministra la fuente de alimentación sea única. Con la inserción de un filtro activo en un sistema de potencia y un control adecuado, es posible compensar tanto la energía reactiva de la carga, al igual que el desbalance de corriente entre fases, y también presenta una rápida respuesta dinámica que logra compensar perturbaciones transitorias y no periódicas. Por último, presenta un amplio ancho de banda de compensación de las corrientes armónicas. ¿Sí? Es un esquema muy básico de el principio del convertidor, que les comentaba que es a base de IGBTs, ¿verdad? Donde estamos inyectando y modulando una señal armónica distinta o contraria a la que producen las cargas no lineales, en este caso de nuestras instalaciones. ¿Sí? Nosotros, en el caso de MR, se ha denominado un convertidor de 3 niveles, ¿verdad? Que logra con esto modular mucho mejor la producción de las frecuencias, al barrido de las frecuencias para producir estas señales armónicas, ¿sí? Y con esto se logra menores perturbaciones en el sistema eléctrico, ¿sí? Antes eran de 2 niveles las arquitecturas, ahorita son de 3 niveles. El nuestro está considerado como una arquitectura de 3 niveles. La conmutación de 3 niveles del filtro activo se basa en 12 IGBTs
En cambio, el módulo de 2 niveles convencional solo consta de 6. Por eso, cuando ustedes vayan a adquirir un filtro activo, pregúntenle a quien se los vaya a vender de cuántos niveles de conmutación tiene y les tienen que ofrecer 3 niveles. Si no, no vale la pena ese filtro activo porque sería una tecnología anterior. Mediante la conexión especial, la carga de tensión de los semiconductores de potencia se reduce a la mitad. Por un lado, esto permite pérdidas más bajas y por el otro lado posibilita el uso de redes con una tensión nominal más elevada. Asimismo, gracias a la tensión del circuito intermedio también más elevada, puede generarse corrientes de cresta más elevadas, lo que supone un requisito para el filtrado de los armónicos con un alto ancho de banda. Otra de las ventajas de la tecnología de 3 niveles radica en la baja ondulación, llamada ripple, de la corriente de salida en comparación con la arquitectura de 2 niveles. Debido al circuito intermedio dividido y al elevado número de IGBTs, resulta un tercer estado de conmutación adicional en la salida. Mediante dicho estado, con la misma frecuencia de conmutación, puede ejecutarse los filtros de red y SEM de forma compacta y con ello reducir también las pérdidas. Bueno, entonces un aspecto importante que ustedes deben de considerar a la hora que van a adquirir un filtro activo es que sea de última generación con 3 niveles de convertidores de conmutación. Muy bien. En el caso de los filtros activos de la empresa Reinhausen, que son las siglas de MR, ¿sí? Nuestro modelo Gridcon ACF puede ser de 3 fases o de 3 fases más el neutro, dependiendo tu topología o de la red eléctrica. Nuestros voltajes pueden ir desde 400 volts en 3 hilos hasta 690, ¿sí? Con corrientes de módulos que van de 125 amperes y en un solo gabinete podemos insertar hasta 4 módulos para sumar 500 amperes. Grado de protección, de acuerdo a la necesidad, se pueden fabricar desde IP20 hasta IP54. Puede ser, el enfriamiento puede ser por aire forzado, ¿sí? O también, si se solicita así, puede ser por un aire acondicionado adaptado al gabinete. ¿Correcto? En el caso del GridCon de 4 hilos, puede ser para sistemas de 220 volts, en sistemas de edificios, sistemas de oficinas, y nuestros voltajes pueden ir desde 208 hasta 415 volts, conexión 4 hilos en módulos de 60 amperes hasta 300 amperes en un solo gabinete. ¿Sí? El diseño 4 hilos también resuelve los problemas del conductor neutro. Acuérdense que en sistemas monofásicos 220, 127, cuando tenemos cargas no lineales, el contenido armónico por las cargas monofásicas afectan muchísimo el neutro porque se suman las de tercer orden por el conductor neutro. Y en este caso, cuando llegan al transformador, producen un calentamiento excesivo en el transformador. Si nosotros usamos un filtro activo, podemos bajarle la cantidad de corriente de tercer orden de las armónicas a este sistema y por ende el transformador no va a envejecer más rápidamente, va a mantenerse en una condición de temperatura más estable y no vamos a tener fallos inesperados en los transformadores. Muy bien. Ventajas del hardware, concepto modular, facilita el servicio y las ampliaciones, alta densidad de potencia, mejor rendimiento con menor huella, componentes de calidad para mayor durabilidad, tenemos componentes estandarizados para un tiempo de entrega rápido y buena disponibilidad de repuestos, inversor de 3 niveles para bajas pérdidas y, bueno, tienen más de 1000 unidades instaladas a nivel mundial. ¿Sí? Esto hace de nuestra marca MR un equipo muy confiable, muy competitivo, muy seguro tecnológicamente. Bueno, sí podemos ver ya el interior del armario, ¿sí? Aquí podemos indicar el panel en la parte interna, el panel donde podemos interactuar para la programación del propio filtro y también podemos visualizar varias pantallas donde nos da
el diagrama unifilar de la red, cómo están las corrientes que produce la carga, cómo están las corrientes que produce el filtro activo, cómo está la corriente resultante en el transformador, ¿sí? Tenemos el sistema CCU, que es prácticamente la computadora de control, ¿verdad? Que gobierna todos los algoritmos de comportamiento del filtro activo. Las unidades o módulos de potencia que vemos aquí, en este caso son 4 de 125 amperes. Aquí estaría sumando 500 amperes. Este gabinete, que aproximadamente es de 2 metros de altura, por 80 de frente, por 60 de fondo. ¿Ok? Tiene su sección de acometida directamente por abajo a barras, y cada módulo tiene su protección contra cortocircuitos, fusibles de protección, limitadores de corriente. ¿Sí? Bueno, aquí pues les está aumentando. Cada módulo es de 125 amperes y podemos ir intercalando, sumando hasta llenar un gabinete hasta 500 amperes. Si después queremos agregar más, los filtros activos pueden trabajar perfectamente bien en paralelo. Este es un ejemplo del display de la pantalla, lo que les comentaba hace un momento, ¿verdad? Pues ya nos da un diagrama unifilar donde podemos estar monitoreando tanto las corrientes de la carga, ¿verdad? Como las corrientes que genera el propio filtro, traducidas también a potencia y vista la resultante en el secundario del transformador. Y por supuesto, los voltajes de la tensión de la barra. Y podemos también ver en forma de osciloscopio las ondas de corriente, voltaje, los espectros armónicos. Y bueno, es una funcionalidad que muy amigable y que te da muchas opciones para visualización directamente en la pantalla sin necesidad de tener que bajarla a una computadora. Muy bien, las ventajas de los filtros activos Gridcon ACF es el software de programación, es muy intuitivo, muy fácil de utilizar. Por supuesto que nosotros estamos aquí para apoyarles de principio a fin en sus proyectos, hasta la puesta en marcha inclusive, ¿sí? Permite la mitigación de la distorsión armónica de fondo, le llaman aquí de fondo, pero es la que nosotros conocemos, yo le llamo la distorsión de voltaje que podemos producir nosotros mismos a la hora que circula la corriente armónica en nuestro sistema eléctrico, o la que se genera ya en la red eléctrica y que no generamos nosotros, pero que ya la heredamos a la hora que energizamos el interruptor principal. Ya vamos a tener una distorsión de voltaje armónico presente sin que nosotros la hayamos producido, pero que ya viene de la acometida del sistema eléctrico, ¿verdad? Este filtro activo MR nos permite bajar ese nivel de distorsión de voltaje armónico. 5 modos de control para elegir para cada frecuencia. Tenemos cumplimiento automático de los límites, autoparametrización, fácil extensión y mantenimiento, ¿sí? Pérdidas menos del 2.5%, ¿sí? Filtrado de media tensión, posible a través de cualquier transformador. Nosotros ya hemos hecho proyectos donde nos hemos acoplado a través de un transformador estrella-estrella para corregir disturbios en media tensión. Diseño robusto, auto-optimización, escaneo de impedancia y la funcionalidad del limitador de armónicos. Bueno, ¿cómo especificar un filtro activo? ¿Sí? Es algo muy sencillo. Vamos a ir viendo lo que necesitamos para especificar un filtro activo. Vamos a ver. Primero necesitamos las corrientes armónicas que se están generando en el sistema eléctrico local, el nuestro, cómo están nuestras cargas reflejando el total de corriente armónica. Esto se hace con una simple medición, ya sea de manera general en el tablero de distribución principal, en el secundario del transformador, si lo que tú quieres es corregir de manera general, o en el circuito alimentador de una máquina o de un grupo de máquinas que tú consideras que está afectando a tu sistema eléctrico y que tú quieres en ese punto, quieres cancelar o atenuar las corrientes armónicas. ¿Qué tenemos que conseguir? La famosa IH o la corriente armónica del sistema.
También tenemos que determinar el factor de potencia, lo convertimos a corriente reactiva a compensar, ¿sí? Si tenemos, por decir, 100 kVAR en un sistema 480 volts, aproximadamente pueden ser 120 amperes de reactiva que tenemos que compensar, ¿sí? Por desbalance de corriente armónica, también es importante saber cuál es la corriente total de desbalance a compensar. Eh, Les repito, en este caso estamos hablando de la corriente de secuencia negativa. El analizador que ustedes utilicen les va a dar ese valor, el desbalance de corriente de secuencia negativa, ¿correcto? Claro, si ustedes necesitan un sistema de 3 fases, 4 hilos, pues en este caso pediríamos un filtro activo de 4 hilos y también pues necesitamos la corriente de desbalance por neutro. El voltaje, el voltaje es indispensable. Si lo vamos a usar para un sistema 220 o si lo vamos a usar para un sistema 480 o para un sistema de 600 volts, es importante definir el voltaje. Entonces, la corriente total del sistema armónico, la corriente reactiva que vamos a compensar, la corriente total de desbalance que quieres compensar, el voltaje de la red y si es un sistema delta estrella y si es estrella con o sin neutro. Para cargas monofásicas es con neutro. Nuestra frecuencia, bueno, en este caso es 60 Hz, pero estoy seguro que por ahí puede haber una aplicación muy especial de alguna máquina que funcione a 50 Hz. El filtro activo puede funcionar con las dos frecuencias, es solamente para parametrizar el valor a la cual está oscilando la red eléctrica, ¿correcto? Muy bien. Una fórmula muy sencilla para calcular la corriente armónica, porque si ustedes tienen el THDI únicamente de la red eléctrica, ¿verdad? Pero tienen la corriente total, acuérdense que la corriente total que nosotros podemos ver en un analizador se llama corriente total y RMS. Por sí solo, el RMS ya es la sumatoria de la corriente fundamental más las corrientes de otras frecuencias, en este caso las corrientes armónicas, ¿sí? Por ejemplo, que la fundamental fuera 100 amperes, bueno, si tenemos 5 amperes de tercera, si tenemos 8 amperes de quinta, si tenemos 6 amperes de séptima, la raíz cuadrada de la sumatoria de todos estos cuadrados nos va a dar la corriente RMS, ¿sí? Es la total que podemos medir inclusive con un amperímetro de gancho si el amperímetro dice que es true RMS, ¿correcto? Pero como en esta corriente armónica RMS ya va incluida la corriente armónica, ¿cómo la separamos o cómo puedo determinar la cantidad de corriente armónica de este total de corriente IRMS? Bueno, muy sencillo. Aquí les presento un ejemplo. Si el THDI que mediste con la carga es del 30%, el THDI, y la carga te dio una corriente IRMS de 330 amperes, aplicamos esta fórmula y nos da que la corriente armónica, únicamente armónica, arriba de la tercera, quinta, séptima, 11, 13, me va a dar 94.8 amperes. Entonces, este 94.8 amperes, vamos a decir que representa el 30% de la corriente fundamental, ¿sí? Entonces, esto es la forma en que podemos desdoblar la cantidad de corriente armónica en el sistema. ¿Para qué es importante esta cantidad de corriente armónica? Porque esa de alguna manera es la que vamos a utilizar para especificar nuestro filtro activo. Aquí, en el primer dato que nos pide es cuánta corriente armónica queremos mitigar. Bueno, pues si queremos mitigar el 100% de la corriente armónica, voy a necesitar aquí mínimo un filtro activo de 100 amperes, ¿correcto? Muy bien, ¿ok? Muy bien, entonces ya lo vimos aquí el ejemplo. Vamos a tener el THDI de 30%, la corriente IRMS son 330 amperes. Aplicando la fórmula que les acabo de presentar, nos dice que la corriente armónica es de 94.8 amperes, ¿sí?
Ahora, ¿qué pasaría, señores, si aparte de querer compensar, o más bien de mitigar las corrientes armónicas, también quisiera compensar el factor de potencia? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? En la medición pudimos encontrar que tenemos un total de corriente, digamos, corriente armónica de distorsión de 288 amperes, ¿sí? Y tenemos un total de corriente reactiva compensar de 144 amperes. Entonces, los kVARs, los 100 kVARs nos dan 144 amperes a compensar de corriente reactiva. Y en cuanto a armónicas, la corriente IH son 288 amperes. Lo que tendríamos que hacer, y aquí tienen que tener cuidado, si no les va a resultar muy grande el equipo, no sumen 144 más 288. No lo sumen linealmente, tienen que sumarlo vectorialmente. En este caso, va a ser los cuadrados de estos dos valores sumados y le sacamos la raíz cuadrada, ¿sí? Para formar una especie como de resultante de hipotenusa. Entonces, en este caso serían los 100 kVARs más los 200 kVARs distorsionantes, nos dan 223 kVARs distorsionantes. En este caso, si lo hiciéramos en corriente, la sumatoria vectorial sería 321 amperes, ¿sí? Para eso nos podemos ir a un filtro activo que llega hasta 375 amperes, ¿sí? O inclusive si lo quieren dejar sobrado para un futuro crecimiento, pues nos vamos al de 500 amperes. Esta es la forma de especificar y de diseñar un filtro activo. La verdad es algo muy sencillo. Yo al principio, hace algunos años, pensé que era más complicado, pero ¿qué necesitamos tener a la mano? Primero, un buen análisis de calidad de energía donde tengamos no solamente algunas horas de medición, porque de repente hay quienes ofrecen ahí un par de horas de medición. La verdad, no sirve de mucho, ¿eh? Yo les pediría mínimo 3 días de medición, considerando que el proceso o la planta está trabajando normalmente, pero si nos vamos a lo que pide el código de red, que pudieran ser los 7 días, estaría espectacular. Con eso podemos determinar las demandas máximas, ¿sí? En las cuales los procesos están corriendo con demandas máximas y váyanse a esos niveles para poder determinar o especificar la capacidad del filtro activo. Muy bien, tipo de conexionado. En este caso, MR ha desarrollado un sistema, un control, un algoritmo para poder monitorear y el hacer el lazo de retroalimentación, ya sea lazo abierto o lazo cerrado, ¿sí? Algunos filtros activos de otras marcas solamente te permiten de lazo abierto. En nuestro caso, podemos hacerlo conectado ya directamente a la resultante en el secundario del transformador o también te lo permite directamente a las cargas, ¿correcto? De las dos formas puede funcionar, solamente es cuestión de configuración. Bueno, aquí les traigo un ejemplo. Ya llevamos 1 hora, son las 4 de la tarde. Quiero mostrarles este ejemplo de lo que puede llegar a ser el filtro activo MR, ¿sí? Y fíjense, situación inicial. Claro, esto es esquemático como ejemplo, pero son proyectos ya ejecutados por MR que han sido validados y han sido probados, ¿sí? En este sistema vamos a identificar cuál es la problemática. Bueno, tenemos un sistema eléctrico en alta, media y baja tensión. O sea, puede ser una planta que tiene una subestación reductora de alta a media y de media tiene alimentadores de subestaciones unitarias distribuidas en todo el predio, en todo lo que es la planta. Y cada transformador, dependiendo su nivel de voltaje, pues tiene sus propias cargas, en este caso muchas cargas no lineales. Acuérdense
¿Qué produce, qué afectan las corrientes armónicas primeramente de las cargas no lineales, nuestras propias cargas no lineales? Bueno, al fluir las corrientes armónicas hacia el sistema, hacia la fuente de generación, que van subiendo, ¿sí? Tal como lo indican las flechas, van impactando, permítanme la expresión, van impactando las impedancias, las cuales se encuentran en su trayectoria, ¿sí? Y que estas impedancias, pues, son las que representan los cables de alimentación, también la que representa la impedancia del transformador, y así hasta llegar a lo que es la cometida en alta tensión, ¿sí? Conforme estas corrientes van subiendo, van impactando las impedancias, y las corrientes aquí abajo distorsionadas son muy altas y pegan en la impedancia, y por simple ley de Ohm, ¿sí? La tensión que se produce es el resultado de la impedancia, vamos a llamarle, y de la corriente armónica, y nos va generando pequeños bloques distorsionantes. Si genero quinta armónica en corriente, a la frecuencia de la impedancia, la frecuencia reacciona a esa impedancia, se nos produce un pequeño bloque de voltaje distorsionado de quinta, y la corriente armónica impacta en la impedancia, y la impedancia también es afectada por la frecuencia y genera una distorsión de voltaje de séptima. Bueno, todos estos bloques quinta, séptima que se van produciendo en la tensión se van sumando igualmente a la onda de tensión fundamental, hasta que se suman por serie de Fourier y se genera una forma de onda de voltaje distorsionada, ¿sí? Siendo así, ¿quién es la impedancia más representativa y característica que me bloquea las armónicas en un sistema eléctrico en baja tensión? Pues en este caso son mis transformadores de distribución. Entonces, esta impedancia del transformador me va a generar distorsiones de voltaje muy altas ante contenido armónico de corriente por las cargas no lineales. Acuérdense y tomen en cuenta, cuando ustedes hacen el diseño de un sistema eléctrico, una nueva instalación, ya sea que participen en la ingeniería o participen en la instalación y van a adquirir un transformador. Hoy en día, pues veo que los transformadores tienen impedancias altas, ¿verdad? Altas, pues he visto que transformadores de no muy grande capacidad, puede ser 1500 kVA, ya traen impedancias del 6% o hasta más, ¿correcto? Bueno, eso nos ayuda para limitar la corriente de cortocircuito aguas abajo en baja tensión, pero cuando tú manejas cargas no lineales, en este caso las armónicas, nos va a generar distorsiones de voltaje en el bus de baja tensión muy altas, ¿correcto? Por lo que les acabo de decir, alta impedancia, alta corriente armónica, se generan altos distorsiones de voltaje, ¿sí? Bueno, en este ejemplo, pues bueno, fue 8% de distorsión de voltaje. Los europeos, acuérdense que manejan la U como tensión, ¿sí? 8%, y lo que se ve reflejado aguas arriba y se va disminuyendo es 3.5% de distorsión en el voltaje, y ya más aguas arriba en alta tensión, 1% de distorsión de voltaje, ¿sí? Bueno, acuérdense que los límites de distorsión de voltaje que nos marca el código de red y la IEEE 519 es dependiendo del nivel de tensión, ¿correcto? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que solucionar en este caso? Pues vamos a instalar un filtro activo en el transformador TR3, como vemos aquí, para controlar la corriente armónica que se genera por las cargas no lineales en este sistema eléctrico de baja tensión, ¿sí? Y tenemos control por corriente, haciendo de alguna manera cancelar las corrientes armónicas en esta barra, en este secundario del transformador, y por consiguiente voy a tener una disminución del THDV, armónica total de distorsión de voltaje, va a bajar del 8% al 3%.
al ya no inyectar esa corriente armónica tan grande en el sistema, el bus de media tensión se ve aliviado. Acuérdense que estábamos en 3.5, ahora bajó a 3.2 y fíjense cómo ahora esta distorsión de voltaje ya no se suma a la que produce la propia carga armónica de los otros dos transformadores. También se atenuó de 8% a 7.8%. ¿Sí? Muy bien. Pero quiero ir más allá y quiero tener control de tensión. Ahora quiero gobernar por tensión. Entonces mi filtro activo lo voy a operar por control de tensión y fíjense, voy a lograr bajar la distorsión de voltaje que tenía originalmente. ¿Cuánto dijimos que era? 8%. Lo voy a bajar a 0.1%. Prácticamente le quité la distorsión de voltaje y la afectación que está en media tensión, este transformador ya no va a contribuir a la distorsión total de voltaje en media tensión, que anteriormente era de 3.5 y luego quedó en 3, ¿sí? Y también beneficia a los otros dos inquilinos del sistema eléctrico porque la distorsión de voltaje ahora resultante es de 7.6 en cada uno. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, si mando el filtro activo, fíjense, directamente a media tensión, ¿sí? Y corrijo en media tensión a través de un transformador de acoplamiento, ¿correcto? Voy a lograr controlar la distorsión de voltaje en la barra o en el bus de media tensión hasta bajarlo a 1.2%, lo cual voy a lograr que los vecinos, ¿sí? La corriente que ellos producen ya no sea tan afectada por los otros, por el otro tercer transformador y como resultado voy a tener 5.8 de distorsión de voltaje, ¿sí? Quiero hacer hincapié, voy a volver a la primera, a la original, que la distorsión de voltaje que se produce por el efecto que ya les dijimos, por la inyección de corriente pegando en las impedancias y que la subo hasta media tensión, esta distorsión de voltaje, señores, esta va a estar permanente en toda esta barra en media tensión y va a tener afectación en los otros sistemas, aun cuando los otros sistemas no tengan tanta distorsión de corriente armónica o no sean generadores de corriente armónica. ¿Ustedes qué creen? Digamos que aquí en estos sistemas, en el uno y el 2 yo no tuviese una distorsión de corriente armónica tan alta, digamos, menos del 8% de distorsión de corriente armónica, prácticamente nada, 5% de distorsión de corriente armónica. Y resulta que cuando energizo mi sistema, ya me aparece 3.5%. ¿De dónde salió ese 3.5%? Pues lo heredamos de la barra de media tensión por los otros vecinos que están provocando esa distorsión de voltaje en la barra de media tensión. Por eso es que el código de red es muy cuidadoso que no inyectes corrientes armónicas porque vamos a contaminar la barra de media tensión y vamos a afectar a los otros vecinos. Y ojo, porque no sé, posiblemente ustedes ya lo consideran así, pero aprovecho para recordarles, cuando ustedes corrigen el factor de potencia en baja tensión, ¿sí? Y voy a tratar de ser claro, muchos de ustedes dicen, ah, tiene que ser un banco estándar automático sin reactores de rechazo, que la corriente armónica es 5% menos, yo no produzco corrientes armónicas. Aquí le pongo un banco del 10% de los kVA del transformador y si el transformador era de 1000 kVA, yo le pongo un banco de 100 kVA. Bueno, no les estoy diciendo que sea una forma correcta, no es una forma correcta de calcular los kVA del transformador, pero he visto que lo hacen por el 10% y se confían porque no están inyectando armónicas, ¿sí? Bueno, pero tomaron en cuenta cuál es la distorsión de voltaje presente en el bus antes de que se entre la carga. Bueno, si ustedes tienen más del 2% de distorsión de voltaje en el bus antes de que entre la carga, entonces hay que tener cuidado porque esta distorsión de voltaje que viene de arriba en media tensión es una fuente de distorsión de voltaje
que la van a lograr convertir en corriente que va a fluir a su banco de capacitores y se va a llamar resonancia serie. Y dices, ah, caray, entonces no es la que yo producía aquí mismo con mis cargas. Bueno, esa es resonancia paralelo. Pero si tu distorsión de voltaje tú la mides y está muy alta, alta estoy hablando ya 3% ya es alta para un banco de capacitores. Si tú tienes un banco de capacitores y hay quienes lo ponen fijo, ¿sí? Y tú no mediste la distorsión de voltaje en tu bus sin que entre la carga, y esa distorsión de voltaje es 3%, 4%, 5%, entonces vas a jalar las corrientes en forma de flujo de corriente armónico hacia el banco de capacitores y este banco de capacitores se va a terminar degradando y dañando de manera prematura, ¿sí? Entonces, esto es importante, por eso visualizar este diagrama eléctrico de cómo fluyen las corrientes armónicas y cómo afectan la distorsión de voltaje a otros vecinos. Acuérdense que esto es un condominio y todos somos afectados cuando uno de los condóminos genera mucha distorsión. Muy bien. Ok, voy a avanzarle porque se nos termina el tiempo. Y bueno, las referencias que puedo darles de EMR, ¿verdad? Estamos en la industria automotriz a nivel internacional, en minería, tratamiento de agua, plantas químicas y farmacéuticas, petróleo, gas, papel, todo lo que son barcos, tratamiento de metales, etcétera, ¿sí? Y un ejemplo, no traigo varios ejemplos, pero voy a compartirle a ver si nos da tiempo, por lo menos unos tres. Este es en una industria automotriz. Dice aquí MR que el reto es que los armónicos suelen alcanzar niveles críticos debido a los convertidores de frecuencia, las cargas de corriente continua y los sistemas de soldadura. Los procesos dinámicos y las frecuentes amplificaciones de las plantas requieren una solución flexible. Altos niveles de predistorsión armónica de la red de media tensión. Solución, los sistemas de filtrado activo GridCon ACF con modo de control de tensión ofrecen la posibilidad de mitigar la predistorsión armónica, lo que les llamaba yo, lo que les decía yo, una distorsión de voltaje ya heredada o existente en los otros subsistemas eléctricos. GridCon SHU como extensión opcional y modular del filtro activo reduce la distorsión transitoria y también los superarmónicos. Muy bien. Beneficio al cliente, alta fiabilidad de la producción gracias a la reducción de los armónicos. El diseño modular facilita el servicio y la máxima flexibilidad gracias al software avanzado en modo de control de tensión. Algunas gráficas que ya nos dan el resultado. Vamos a ver el inicio de estas mediciones. Dice, sin filtro armónicos se excede los valores límites, ¿sí? ¿Cuánto teníamos en el taller de pintura, ¿sí? O en el área de pintura, la distorsión de voltaje armónico andaba alrededor de 8%, las corrientes armónicas, ¿verdad? Andaban en 300 y 200 amperes, ¿sí? Se inició con la activación del filtro GridCon ACF con control de corriente, ¿sí? Y cumplimiento de los límites de la distorsión de la predistorsión. Entonces bajó la distorsión de corriente armónico prácticamente a niveles casi llegando a cero y la distorsión de voltaje la bajamos hasta el 4%. Si se dan cuenta ustedes aquí, ¿sí? Tenemos una baja muy importante de la corriente armónica, ¿sí? Que baja desde 300 amperes hasta prácticamente, pues por decir unos 40, 50 amperes. Sin embargo, la distorsión de voltaje no llega a cero, se queda en 4%, ¿sí? ¿Y esto debido a qué? A que ya había una predistorsión de voltaje en el sistema eléctrico en el bus de media tensión, ¿sí? ¿Qué se hace? Bueno, se hace también con el filtro activo, un control de tensión y logramos todavía mejorar los resultados bajando la distorsión de voltaje
hasta el 2%, ¿sí? Entonces, este fue un caso de éxito en la industria automotriz, en el área de pintura. También por aquí ellos apoyaron en una problemática que había en una planta de tratamiento de agua muy grande. No sabría decir en qué país fue esto, pero se ve una planta de tratamiento muy, muy grande. Dice, el reto son las bombas grandes conectadas a la red de 6 kV y alimentados por convertidores de frecuencia de 12 pulsos. Emiten altas corrientes armónicas orden 11 y 13. El proveedor local de energía eléctrica aplica estrictos valores límites para el punto común de acoplamiento en el nivel de 10 kV. Dice también para los armónicos de corriente individuales, y en este caso se ha superado el valor límite para el 11º armónico. Bueno, una característica que tienen los convertidores de 12 pulsos, perdón, es que no generan quinta, no generan séptima, pero se van a las armónicas 11 y 13 como las primeras características. Y si estas armónicas crecen, pueden salir de los límites de cumplimiento para ciertos estándares en algunos países. La solución, un sistema de filtro activo GridCon en 690 volts con corriente nominal de 375 amperes y el hardware optimizado para aplicaciones de media tensión. El transformador elevador especial se especifica 630 kVA y la unidad de control separado facilitan el filtrado en media tensión. Beneficios al cliente, cumplimiento de los requerimientos de armónicos de la compañía eléctrica local. El diseño modular facilita el servicio y la ampliación. Reducción significativa de las corrientes armónicas en el nivel de 6 kV. Bueno, así estaba antes sin el filtro. Prácticamente la que se salía de órbita era la 11 y posiblemente ahí le seguía la 13, ¿verdad? Con el filtro activo se programó para limitar la corriente armónica onceava hasta 2%, que no se pasara de ahí. Y bueno, ya con la inserción del filtro activo, pues se bajó hasta 0.5 el espectro de la corriente armónica onceava, ¿sí? Y esto ya visto en el punto común de acoplamiento de 10 kV. Muy bien. Y bueno, por último les quiero también compartir la de la industria química. El reto era la producción de biocombustibles. El proveedor local de electricidad aplica valores límites estrictos para los armónicos en el punto de acoplamiento común de 20 kV. Las cargas no lineales están conectadas a barras de baja tensión, pero los armónicos se suman y superan los límites en el punto común de acoplamiento. Los filtros, los sistemas de filtro activo de baja tensión, GridCon ACF, distribuidos en varios transformadores, reducen los armónicos cerca de su origen. El efecto agregado es visible en el punto de acoplamiento común. Beneficios al cliente, el cumplimiento de los requisitos de armónicos que exige la compañía eléctrica local. El diseño modular facilita el servicio y las ampliaciones. La reducción del THD de voltaje supone una mejora de la calidad de la tensión. Y aquí tenemos las gráficas ya antes y después. Vemos las medidas de rendimiento en el punto común de acoplamiento sin el filtro activo, ¿sí? Primeramente, vamos metiendo el filtro activo por etapas, bajando la distorsión de corriente armónica y la corriente armónica va jalando hacia abajo la distorsión de voltaje armónico, ¿correcto? Hasta que podamos llegar al Es que no me cumplimiento. agarraba el internet. Sí. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la etapa 1 del filtro activo, la etapa 2 y la etapa 3. Y una última etapa 4 para bajar más la distorsión de voltaje armónico, y es como lo tenemos. Bueno, miren, quiero dejar un tiempo para las preguntas. Esta presentación se las haremos llegar ya como grabación. Me comprometo con las compañeras Mónica y Sandra a hacérselas llegar
Y por lo pronto yo quisiera ir ya cerrando para dejar un espacio para preguntas y respuestas. Y si les podemos apoyar en futuros proyectos, no duden por favor en llamarnos para asesorarlos y si tienen ya hecho un estudio o mediciones de calidad de energía, nos los pueden compartir y con mucho gusto les podemos apoyar. Entonces, nada más por último, quiero presentarles aquí, es importante que conozcan un poquito más de los proyectos de MR. Hasta aquí, hasta el final. MR, pues bueno, líder mundial en nichos de ingeniería eléctrica, fue fundada hace ya muchos años, en 1868, ¿sí? Empresa familiar de quinta generación, da empleo a 3.600 empleados, 70% están en Alemania, 90% de la producción es original de Alemania. Líder mundial en cambiadores de tomas de carga, bajo carga, quizás como lo conocen mucho, los cambiadores de taps con carga. Tiene 43 filiales y 4 compañías afiliadas. Facturación en euros, 740 millones y calificación de crédito AAA. ¿Sí? Entonces, para que sepan qué tipo de fabricante es MR y la calidad de sus productos y equipos. ¿Correcto? Bueno, y bueno, totalmente hecho en Alemania, tecnología alemana, ¿sí? Están dedicados a muchas áreas, entre ellas la calidad de energía, donde son especialistas en los filtros activos, ¿ok? Ellos, por supuesto, hacen estudios de redes eléctricas, tienen el sistema GridCon modular, ya sea en caseta o también al aire libre o en gabinete, como les acabo de presentar, convertidores de potencia, ya sea en baja tensión o acoplados a través de un transformador para media tensión. Y bueno, y también tienen estaciones de carga, ¿sí? Tienen varias áreas en las cuales ellos desarrollan tecnología de calidad de energía. ¿Ok? Muy bien. Y el equipo que nosotros entregamos viene completamente ensamblado de Alemania. Solamente pasará por nosotros para revisar algunos aspectos de ensamblaje, que venga todo en orden, pero sí participamos nosotros ya en lo que es, si el cliente así lo requiere, puede ser en la instalación o por lo menos les podemos apoyar en el arranque y puesta en marcha. ¿Sí? Muy bien. Yo hasta aquí hago ahorita una pausa para escucharlos y antes de despedirnos, quisiera saber si tienen algunos comentarios a sus órdenes, ¿sí?